Bueno, llegado a este punto de la mañana, tengo el corazón así como a 100 por hora, o a 200, no sé, ¿no? Parte de lo que es el culto, yo creo que el alto porcentaje de lo que puede ser el culto se ha hecho esta mañana, ¿no? O se está haciendo, se está cocinando. Y por eso subir aquí es doblemente emocionante, ¿no? Cuando el pueblo de Dios se ministra unos a otros, cuando unos se levantan las oraciones en público, cuando unos oramos por los otros, pues el culto se está produciendo, ¿no? Y es parte esencial de lo que nos congrega aquí los domingos, ¿no? Y como yo lo que he preparado esta mañana está pensado desde mí, desde que yo soy quien lo va a decir en principio, espero que con alguna inspiración ajena a mí, pero también sé a quién se lo voy a decir. No soy un visitante en una congregación a la que conozco poco o apenas conozco, ¿no? Sé a quién se lo voy a decir, pues para mí tiene pues como doble responsabilidad esta posición, ¿no? Hace 2 o 3 meses, yo creo que fue en marzo, yo estuve aquí haciendo algo parecido a lo de hoy y el tema que os presentaba era una parte del tema que quiero completar hoy y por eso he puesto unos palotes al final del texto. Prácticamente la diapositiva es la misma que la última vez, pero pone unos palotes. En vez de poner 1, pues pone 2. Y sobre esto esta mañana yo quiero compartir con vosotros, ¿no? Me parece que el culto del domingo, aparte de los aspectos formales, de los aspectos un poco que tú puedas entender como mecánicos, como reiterados, se escapa a esa definición. Y si dejamos que se escape a esa definición, vamos por buen camino, porque si no lo que hacemos es acotarlo y hacer de él una rutina. Y mi lucha, mi afán en esta etapa de mi vida es que el culto del domingo, en lo que a mí respecta, no lo sea, ¿no? Y si yo puedo contagiar un poco de esta visión a la comunidad, pues gloria a Dios. Y con eso me conformo. Me conformo también con las canciones de Ana, ¿no? Me toca muchas veces que Ana es la persona que es responsable de la alabanza el día que yo estoy aquí arriba y yo tengo la costumbre de días antes enviarla mis apuntes para que ella tenga algún punto de inspiración. Y bueno, me ha conmovido las canciones, puede ser que las cante otra persona y también me conmuevan, las dirija a otra persona y me conmuevan. Y el alfa y el omega, pues, o sea, realmente estoy con unas sensaciones encontradas esta mañana, ¿no? O sea, casi diría, como ayer decía Eduardo, vienen los pastores aquí, vienen los hermanos a preparar, y dice, no, el Señor me ha cambiado el plan, entonces, ¿para qué has trabajado tanto toda la semana, no? Y yo no iría por ahí esta mañana, pero casi me iría a mi casa ahora mismo. Y estaría escuchando la canción, ¿no? El alfa y el omega, ¿no? Nuestro culto es para este alfa y este omega. Y en este rato pues voy a tratar de navegar por ahí. Bueno, pues decíamos ayer, como Fray Luis de León, que vamos a la iglesia o seguimos a Jesús o las dos cosas, ¿no? Y en el mes de marzo, cuando yo abordé este tema en un estado muy inicial, puedo resumir en esta mañana las 3 ideas fundamentales de aquella exposición de aquel día, ¿no? El culto comunitario, compartía yo que era una oportunidad para reavivar la vida espiritual, para reanimar el entusiasmo y para enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios. Y en aquella mañana también hablaba de que el culto es un mundo lleno de paradojas, ¿no? Y que Dios es un Dios de paradojas y que la palabra de Dios es una palabra amplia, rica, profunda, pero llena de contrastes y paradojas, donde a veces cuando en un sitio dice que es blanco, en el otro dice que es negro. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender esas paradojas y encontrarnos en qué punto, qué quiere decir lo blanco y qué quiere decir lo negro y por qué a veces el negro y el blanco, aparentemente contradictorios, significan las mismas cosas. Aquella mañana el tema fundamental fue el que he puesto en cursiva, que dice: el culto es una iniciativa divina o humana, y concluimos y dijimos en aquella mañana que eran las dos cosas, ¿no? Y en esta de hoy, en esta de este mes de junio, voy a caminar por estos otros 5 puntos, ¿no? Otras 5 grandes paradojas. La primera sería el culto, todo para Dios o todo para el hombre. Y las siguientes las veis ahí, Dios trascendente o Dios inmanente. Esta para mí casi es la más fácil, la segunda. Por mucha palabrota que tenga, por mucha palabra raro que dices tú, trascendente, inmanente, para mí es la más sencilla.
Y tal vez la siguiente, culto formal o culto libre, siendo muy simple, tal vez para mí será más compleja. Y las dos últimas son dos partes de una misma, ¿no? Adoración a Dios o edificación mutua, adoración a Dios o servicio al prójimo. O sea, adoración para aquí o adoración para afuera. Pues también las dos cosas, ¿no? Prácticamente estoy dando el resultado de la ecuación. Si al final de todo lo que yo diga esta mañana te es confuso o no te quedas con algunas cosas, te voy a dar una pista. Si al final del todo haces un sumatorio, ¿qué es? ¿Qué sería iglesia? ¿Qué sería culto? Pues la suma de dos cosas fundamentales, evangelio y comunidad. Si con eso ya te vale esta mañana, pues todo lo que yo diga por el medio, pues bueno, a lo mejor lo puede complementar, ¿no? Pero culto, que lo voy a hacer sinónimo de iglesia, iglesia lo voy a hacer sinónimo de culto, en esta propuesta de hoy, sería la suma de la palabra de Dios, en un sentido amplio, cuando digo evangelio, la palabra de Dios en el sentido más completo, y koinonía, comunidad, que es lo que hacemos casi todos los domingos. Lo hacemos otros momentos de la semana, pero especialmente lo hacemos el domingo, y hasta ahora, hasta la 1 y casi 10 minutos, ya se ha visto que eso lo hemos hecho, ¿no? El culto, pues ¿es todo para Dios o todo para el hombre? El culto es enteramente para Dios y enteramente para los hombres. El hombre quiere servir, honrar y glorificar a Dios. En el Antiguo Testamento venía a adorar y ofrecerle sus dones y sacrificios, pero es que en el Nuevo Testamento también hace lo mismo, ¿no? Los profetas y los maestros de la iglesia de Antioquía, Lucas lo menciona en Hechos 13:1, servían al Señor. Los cultos celestiales de Apocalipsis, alguna de las canciones que hemos cantado hoy nos refiere a Apocalipsis, son modelos de cómo debería ser nuestro culto terrenal. Ese culto celestial es el modelo para hacer nuestro culto terrenal cada domingo, ¿no? Porque están orientados completamente a glorificar a Dios. Es el Cordero de Dios que habla Apocalipsis 4 y 5, ¿no? O sea, tal vez sean los dos capítulos donde Dios está más exaltado, más puesto en eminencia, ¿no? En primer lugar. Y por otro lado, cuando Pablo da directrices para el culto, dice que todo se haga para edificación. Esto lo dice en 1 Corintios 12:7. Pero Pedro, que era muy distinto a Pablo y que tenía pues otra misión, que era más bien hablar a los judíos, dice lo mismo. Porque dice en 1 Pedro 4:10, el don que ha recibido cada uno que lo ponga al servicio de los demás. Por lo tanto, Dios ha dado a la Iglesia hermanos y hermanas como siervos, no como siervos, sino como siervos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que tratamos de hacer en gran medida los domingos en la mañana, ¿no? Esto es Pablo, con su mente prodigiosa, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 4, que lo dice, ¿no? ¿Y qué es lo paradójico de este culto? Pues que cuanto más centrado en Dios esté, más seremos edificados nosotros mismos. Si el culto nuestro es un culto teocéntrico, todo irá en buena dirección. Y una cosa importante que a veces perdemos de vista, que no adoramos a Dios por causa de que Él hará para nosotros alguna cosa, sino por lo que es Él. O sea, no adoramos a Dios por lo que hace, sino por lo que es. Esto debería cambiar a veces el chip de esa idea de Dios de provisión inmediata, de resolvedor, ¿no? de Dios milagrero de alguna manera, ¿no? Nos acercamos a Dios por lo que es Él, no por lo que hace Él. Si adoro a Dios porque es rentable, pues no lo será en absoluto. Muchas veces ya se nos dice quién es Dios, se nos dice que no se sabe qué cosa, qué ente, qué cosa cósmica, ¿no? Y también se nos dice qué sentimos acerca de Dios. Este tema del sentimiento acerca de Dios es un tema muy confuso y muy delicado, ¿no? A veces los cristianos, y tal vez más los evangélicos, que puede ser que nos acercamos a Dios pues de una manera menos fría, tal vez que otros hermanos que dimensionan a Dios de otra forma, expresamos nuestra relación con el Señor por la experiencia, ¿no? He sentido, he visto, y muchas veces a eso le añadimos algunas connotaciones de emociones o de sentimientos que están muy alejados de la palabra de Dios. Antes de ese punto, Dios es independientemente de lo que tú sientas. Tienes tiempo. Vale. Entonces, cuidado con ese Dios que hablamos de mi experiencia. Tenemos un Dios que es un Dios vivo, un Dios
categórico en la palabra de Dios, y a veces cuando lo reducimos al Dios de mi experiencia le achicamos, le hacemos más pequeño de lo que es, ¿eh? Entonces tengamos cuidado cuando decimos he sentido del Señor, porque a veces el sentimiento ese del Señor es un sentimiento reductivo, solo es simplemente una reflexión, ¿eh? No quiero decir que esa manera de expresarlo no sea legítima por tu parte. Si queremos una renovación del culto, debemos comenzar por dar al culto su verdadero sentido, que es la adoración de Dios, siendo la edificación algo que viene en segundo lugar como un derivado y no como un fin principal. Bueno, en la diapositiva puse algunos versículos, si alguien luego la quiere yo se la puedo enviar, no hay ningún problema. Cuando decía antes que para mí tal vez esta sea la parte de la exposición más sencilla, aunque tenga las palabras más complejas y que a lo mejor de primeras dices, ¿y qué diferencia hay? ¿Qué significan esas palabras y qué diferencia hay entre una y otra? Pues bueno, mira, la palabra Dios trascendente te lleva un poco a la idea de un Dios en la bóveda celeste, un Dios. Nosotros casi siempre que hablamos de Dios le ponemos arriba, ¿no? Pues tú imagínate a un Dios grande, poderoso y muy difícil de definir en la bóveda celeste. Si habláramos de un Dios inmanente sería un Dios aquí abajo, un Dios aquí dentro. En ese punto estamos, en el equilibrio entre las dos cosas. Dios es las dos cosas, un Dios exaltado. Las canciones que hemos cantado esta mañana eran unas canciones de adoración que hablaban de un Dios exaltado, sobrelevado, puesto por encima, pero no puesto solamente por encima de todas las demás cosas, sino puesto como único, por encima de todo y único, ¿no? Adoramos al Dios de la Biblia, que es grande, que es majestuoso, que es creador de cielos y tierra, que es soberano universal, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es eterno, que es infinito, es inmutable. Es el Dios prácticamente de los Salmos. En los Salmos ves siempre a este Dios grande, grande, grande por encima de la pequeñez del hombre y por encima de las circunstancias del hombre, por encima de las batallas, por encima de las debilidades de David, de todos los grandes de aquellos tiempos, ¿no? En este concepto de Dios trascendente, los teólogos reúnen todos aquellos atributos que consideran, que conforman, que definen la trascendencia de Dios. Significa claramente que Dios está infinitamente exaltado por encima de toda la creación. Y por lo tanto, si eso es así, Jesucristo ya no es aquel carpintero que recorrió Palestina predicando y sanando para luego morir en la cruz. Ahora ocupa el lugar que tenía antes de su encarnación. Como Dios igual al Padre, como Creador. Jesucristo es hoy quien ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28, 18. Quien está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y esto, cuando están escribiéndose esto, han pasado una serie de siglos. Estamos en el siglo XXI, ¿eh? Estamos hablando del siglo I, siglo II. Imagínate si ha pasado tiempo, ¿no? Efesios 1, 21, ¿no? Y el término la inmanencia de Dios, ese Dios que, cuando decimos esa canción, Él vive en mí, este es el Dios de la inmanencia. El Dios que, aun estando allá arriba, enorme, imposible de abarcar, indefinible, mora en tu corazón. Este es el Dios de la inmanencia. Por lo tanto, estas dos palabrotas tan altisonantes, Dios trascendente y Dios inmanente, son dos palabras que encajan perfectamente entre un Dios fuera de tu control y un Dios que está en tu corazón, que habita en tu corazón. Gracias por ese amén. Tú no sabes lo que anima eso. Pues ese Dios que es alto y sublime, que habita en la eternidad, es aquel Dios que mora con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, como dice en Isaías 57. Y más todavía, nos acepta como sus hijos y Él mismo viene a morar en nosotros por su espíritu. Un Dios que es interior a nosotros mismos. ¿Cómo conciliar estas dos cuestiones, de lo trascendente y de lo inmanente? Pues nuestra mente humana realmente tiene dificultad. No podemos comprender todo esto, cómo encajar y cómo conciliar estos dos grandes aspectos, ¿no? En la historia de la Iglesia, en la historia de las teologías y de los cultos a lo largo de todos los siglos, las grandes iglesias, las iglesias oficiales, cuando digo las iglesias oficiales me refiero pues a la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica, parece que han priorizado dar importancia a este aspecto de un Dios trascendente, de un Dios de autoridad, a veces muy distante del fiel, ¿no? Y, por otra parte, los movimientos más de avivamiento, más que desde el seno de esas o ajenos a esas grandes corporaciones eclesiales, han buscado
un Dios de acercamiento, pueden ser los movimientos metodistas, el pietismo y muchos otros más, han traído a un Jesús amigo, ¿no? A un Jesús compañero. En ese terreno tenemos que encontrar nosotros el equilibrio, ese Dios alto, sublime, y este Dios cercano en el corazón nuestro y en el corazón que lleva a esto, ¿no? A que en un momento dado del culto del domingo un grupo pueda orar por una persona y se puedan manifestar las debilidades de todo tipo, y en medio de la congregación Dios, por medio de su Espíritu, pueda obrar en nosotros, ¿no? Cada domingo por la mañana tenemos el honor de ser recibidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien nos convoca para ofrecernos su regalo de amor y sus bendiciones. Hay algunos textos que definen este Dios tan santo, tan lleno de gloria, ¿no? Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Apocalipsis también, en el 4, 9, 11, como es parte de la canción que hemos cantado esta mañana, pues no lo voy a leer. Por lo tanto, Dios es Kyrios, Dios es Señor, Dios es Kyrios, es Adonai, es Dios soberano, y Dios es Padre también, ¿no? Entonces necesitamos encontrar este equilibrio, esta comprensión de la trascendencia de Dios y de la inmanencia de Dios. Ahora vamos por esta parte, que aparentemente es la más fácil y a veces tiene algunas complicaciones, ¿no? Todo culto debería caracterizarse por la sencillez y la solemnidad, las dos cosas, porque estamos en presencia de Cristo, pues santo y majestuoso, por el gozo también y por el temor, porque Dios nos concede el privilegio de acercarnos a Él y porque tenemos un deseo natural de cantarle alabanzas y también una necesidad, la de escucharle a Él, ¿no? Que nos habla por medio de su palabra. La tensión entre este culto formal o culto libre se integra en la dialéctica más general entre la libertad cristiana y la disciplina. Es como si hiciéramos un acercamiento al Nuevo Testamento y hacemos un análisis de muchas de las cartas que se recogen ahí, especialmente las de Pablo, y vemos cómo en algunas se da prioridad a la libertad del cristiano y se pone énfasis en esa libertad, en ese trayéndolo al tema que expongo esta mañana, ese culto libre, ¿no? Las cartas a los Gálatas y a los Romanos son ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? El tema dominante es la libertad cristiana. Y sin embargo, Pablo en otras ocasiones aprieta los tornillos y trae un mensaje a alguna iglesia en concreto diciendo atención a este punto y acotando mucho la ventana, ¿no? Acotando mucho la imagen de la cámara, buscando un enfoque muy preciso, ¿no? Esto pasa en las cartas a los Corintios especialmente, ¿no? Cuando Pablo les dice bien por la libertad, pero atención al libertinaje. Este es el tema de la tensión que nos ocupa entre el culto formal y el culto libre, ¿no? Y cuando llegamos a un tema como este es importante y es obligatorio hablar de liturgia. Cuando yo tenía 17 años el término liturgia lo entendía de una manera. Y ahora que tengo otra edad lo entiendo de otra manera, pero como dije también en la exposición de la vez anterior, en el mes de marzo, la palabra liturgia realmente el sentido es muy sencillo, significa la obra de todos. Por lo tanto, el culto entra en una liturgia porque se hace a través de las aportaciones de todos. Y esta mañana, pues de una manera práctica, pues ya lo hemos visto, ¿no? Y aquí recojo unas palabras de un hombre que era un ministro de culto suizo, que se llamaba, porque murió en el año 2005, Roger Berillier, pronunciado en español, en castellano malamente. Este era un músico, era un pastor, era un compositor de himnos. Y él decía que la liturgia, que no el letargo, engrandece la fe de la asamblea a las dimensiones de la Iglesia universal, o si se prefiere, a las dimensiones de Cristo. Cuando tú captas esto, conformar el culto, participar en el culto, aportar en el culto, escuchar en el culto, estar en silencio en el culto, toma una dimensión muy diferente a venir porque son las 12 y nos echan la peli. Es decir, a las 12 más o menos empieza el primer tema del grupo de la alabanza, que se ha esmerado aquí mucho desde las 10 y pico de la mañana, a veces cae un poco por los suelos, porque estamos todavía ahí determinando alguna conversación y acabando alguna cuestión, y hoy en la primera canción, que era una vieja canción, por cierto, de viejos tiempos,
de los años 70, pues ha quedado un poco ahí a medias, ¿eh? Ha quedado un poco a medias. Había entusiasmo aquí y por ahí había un poco de indefinición. Y luego decimos, bueno, pues más o menos va a haber una alabanza de 40 minutos, 45, depende de quién presida, hará los anuncios ahora, los hará después, se extenderá, no se extenderá. Luego vendrá alguien a hacer a modo de predicación, un intento de predicación al menos, y luego habrá pues una invitación al ósculo santo y a la charla al final, ¿no? Prácticamente esas cosas se reconocen en las cartas del Nuevo Testamento, pero en cada congregación luego lo interpretamos, lo hacemos culturalmente de una manera como nos parece, ¿no? Pero esta liturgia de la que comento, cuando está bien hecha y cuando reposa en siglos y siglos de fe, esto de siglos y siglos de fe me interesa que te lo captes. Cuando estamos hablando aquí en el siglo XXI, a un 12 de junio de 2016, no estamos hablando, no te retrotraes y te quedas fuera del contexto de 21 siglos de la historia de la Iglesia, de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, que está tan presente hoy como lo estaba en el siglo I. Nosotros leemos las historias del siglo I y entre el siglo I y hoy han pasado muchas cosas que han ido conformando hasta que hemos llegado nosotros nuestra fe. La fe de hoy que hace 50 años, si tú tienes 50 años, no estabas en el guión, pero nuestra fe de hoy, de cristianos hijos de Dios del siglo XXI y en Burgos en concreto, en la calle Pesac sin número, está sustentada sobre la fe de siglos y siglos y siglos y siglos y siglos atrás, que otros hermanos estamos pisando las espaldas de otros hermanos que nos están sustentando parte de nuestra fe. Esto lo tienes que entender así. No eres algo aislado que aconteció en un momento dado en Burgos porque trabajabas aquí, porque naciste aquí o porque pasaste por aquí y te quedaste. Es otra cosa. Está arraigado en la fe de muchos otros. Y esto tiene que ver mucho la liturgia de las iglesias. Algunas iglesias muy formales, esto le da mucha importancia porque dice, venimos de. Y siempre hay un antes. Tú esto lo tienes que tener muy presente porque es un motivo de ánimo para ti. Venimos de un antes y venimos de unos otros, de atrás. Yo cuando me enredo y no me voy a enredar en el tema de Francisco de Encinas, pues a mí me pone mucho las pilas. Este hombre del siglo XVI, que casi no vivió en Burgos, pero que era un paisano nuestro, ¿no? Pues no lo voy a tocar más, ¿eh? Bueno, pues que esto, ¿no? Que estamos cimentando sobre siglos y siglos de fe de muchos hermanos y hermanas nuestras, y esto es enorme, porque no somos una casualidad, no somos un accidente, es algo que tiene mucho peso para ti, para que tú te afirmes, para que cobres ánimo en los momentos buenos y en los menos buenos. Y esta fe de siglos, esta liturgia construyéndose, se alimenta de la piedad de innumerables hermanos de todo el mundo, de oraciones de ellos anteriores a las nuestras, que ellos oraban porque algo tal vez como lo que ocurre hoy ocurriera, o como lo que ocurre en otro punto de la ciudad de Burgos, en otro punto de España, ellos estaban orando por cosas así también, ¿no? Para que la extensión del Evangelio avanzara, y la extensión del Evangelio somos una realidad de sus oraciones. Esto no lo pierdas de vista. Y esto, si a ti no te desborda es porque no tienes piel, tienes aquí una armadura o no sé, tienes una chapa puesta, ¿no? Pero tiene que desbordar tu corazón y tus sentimientos, ¿no? El culto público es un acto de adoración colectiva y por lo tanto cuando estamos en este culto colectivo hay mucho de atrás que se nos ha dado y sobre lo que estamos fundamentando y mucho trabajo de otros atrás, conocidos y no conocidos, ¿no? Esta liturgia es una obra común, que es la definición propia de la palabra, y es un homenaje rendido a Dios por el pueblo, fieles. La Iglesia debe hacer del culto algo más que una conferencia o una lección de catecismo. Algo distinto de una reunión de oración. ¿Por qué es distinto a una reunión de oración de los martes? Aunque haya muchos elementos entre las dos cosas reconocibles y relacionados, ¿no? El culto es la reunión de la comunidad de los fieles o de los creyentes alrededor del Señor Jesucristo realmente presente. Bueno, vamos avanzando. Si tú te aproximas a cualquiera de las cartas de Pablo, ves en ellas un cierto orden y sin entrar en temas muy profundos, casi todas comienzan de una misma manera, ¿no? Sobre todo las de Pablo, que además son fórmulas en gran medida literarias de aquellos tiempos, de la cultura del momento, de esa manera de escribir, pero Pablo las enfoca al punto de vista de Jesucristo, ¿no? Y casi todas se comienzan con unas frases
he cogido una, ¿no? Pero serían prácticamente todas sinónimas entre sí. La gracia y la paz os sean dadas de parte de Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo. Y al final casi volvemos a lo mismo, repite casi siempre las mismas fórmulas. En sus finales suele poner casi siempre bendiciones. Todas las iglesias tienen una liturgia, esté escrita o no esté escrita. Y de ella nos llaman diferentes cosas la atención. A lo mejor en este culto de Burgos es de una manera. Si vas a un culto a una iglesia en Valladolid, una iglesia en Palencia, una iglesia en otro punto de Burgos, pues dirá, qué raros son estos, a lo mejor los raros somos nosotros. Hay muchas cuestiones que ya sabes son de cuestiones de forma cultural. Pero en todos los cultos, en todas las liturgias, esta obra común de los hombres, debería haber una cosa fundamental, que de la abundancia del corazón hable la boca, y que de la abundancia del corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana se hable en el culto. Y aquí sí que quiero hacer con todo respeto y con todo cuidado, quiero hacer una llamada de atención. A veces esta abundancia del corazón puede ser una expresión de indigencia. A ver si soy capaz de explicar esto y que se me entienda correctamente, ¿no? A veces nosotros mismos, que nos conocemos, la mayoría de los que estamos aquí presentes de años y de años y de años, hemos compartido momentos como estos por mucho tiempo. Sabemos ya que cuando alguien levanta su voz, sabemos cómo va a orar. Si va a ser su oración corta, larga, si la va a empezar así, si la va a acabar así. Esta mañana habéis orado en alto, algunos de los hermanos y de las hermanas, y casi todos conocemos un poco cómo oramos cada uno en público, ¿no? Y la liturgia, esta manera de entender el culto, de ver cómo formalmente todos construimos la obra común, puede variar entre oraciones que a veces puede ser de indigencia y que tú personalmente las encuentres poco valor, o que las encuentres repetitivas, que las encuentres insuficientes y que de inicio no te aporten demasiado, ¿no? Pero también te digo otra cosa, en el otro punto. Es verdad que la oración libre que proponemos y que promulgamos en esta congregación deja mucho pie a que tú digas cosas formalmente y de contenido que el hermano pueda compartir del todo o no compartir del todo. Esto es así, por la forma, porque jo, es que hora tan largo que cuando empieza y cuando acaba ya, o es que hora tan corto que no me da tiempo. Bueno, esto es una cosa que es ambivalente, que tiene sus riesgos y que tiene sus interpretaciones, pero también si las perdiéramos, haz el balance, ¿cuánto perderíamos de todo eso, no? Porque te digo una cosa, y esto lo voy a leer porque lo he puesto fino para decirlo fino. La oración libre refleja en demasía lo que uno u otro hermano ha vivido durante la semana. Es una afirmación y es una pregunta. Pero, ¿y acaso no tiene derecho a aportarlo al culto? Cuando yo a veces soy autocrítico conmigo o crítico con algún hermano o alguna hermana, jo, es que me parece que ora así o que me parece que ora asau. Pues eso tiene generalmente un valor adicional, porque primero, dar actualidad, esas oraciones suelen dar actualidad de lo que esa persona está viviendo en ese momento, o ha vivido en esa semana, o está en su preocupación natural, lo que expresa en su oración. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, creo que es así, esas oraciones limitadas, cerebrales, reducidas a la manera de expresión con la que cada uno nos expresamos, suelen resultar de gran bendición para el que está al lado, para el que está en la fila de delante o está en la fila de atrás, porque está en un momento similar, porque se encuentra en una misma dificultad, porque se encuentra ante una misma debilidad, y eso eleva tu espíritu, anima tu corazón, y lo que podría ser algo prosaico, ligero y poco emotivo y emocionante, a lo mejor a mí, que estoy en otra condición, no me alcanza, pero a ti, que estás en una condición parecida y que estás sentado por ahí 3 filas más atrás, te está llenando el corazón en ese momento.
Por eso entonces muchas veces yo tengo que ser también muy cuidadoso cuando tiendo a juzgar para mis adentros que una oración es o no es, tiene validez o no la tiene validez. No es mi juicio, no es mi opinión la que tiene que ejercerse sobre ese tema. Generalmente esa oración seguro que va a valer para el que está a tu derecha o a tu izquierda, ¿no? Como dice Terencio, nada de lo que es humano me es ajeno. La paradoja del culto es que la estructura y la libertad pueden coexistir. Nuestro culto, sea formal o sea libre, es seguro que puede enriquecerse por medio de las experiencias de hermanos y hermanas. Bueno, otra de las paradojas, la respuesta ya la sabéis, como ya he dicho al principio, estas paradojas resulta que es que realmente los dos planteamientos al final son coincidentes y tanto es válido el culto para adorar a Dios como para la edificación mutua, ¿no? Esta tensión entre la dimensión vertical y la dimensión horizontal está resuelta. El culto es esencialmente comunitario, ¿no? El culto de los israelitas era un culto comunitario y el culto de los nuevos israelitas, de los primeros creyentes del siglo I y del siglo II, también era un culto comunitario, ¿no? El culto en comunidad responde a las necesidades del hombre hecho a imagen de Dios. El hecho de que un hermano o hermana que está pasando por una prueba muy dura alabe al Señor a mi lado y es en sí mismo algo que me edifica. Que yo no esté solo cuando confieso mis debilidades y expreso mi fe en el perdón, cuando canto la gloria de Dios, me da nuevas fuerzas y me anima a perseverar cuando estoy solo. En el culto celebramos la victoria de Cristo, quien ha vencido la muerte. Estamos en comunión con los hermanos, alejados en el tiempo y en el espacio. Hay una idea de simultaneidad en la universalidad del culto. En el culto, además de la adoración y la alabanza comunitaria, está la enseñanza, está la exhortación, están los testimonios, están las citas de la palabra de Dios, están los cánticos, como dice en Efesios 5:19. Cuando se reúnen, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el culto están las conversaciones, sobre todo al principio y al final, y en el culto, como dije al principio, está el ósculo santo, ¿no? Esa despedida, donde generalmente el pastor nos suele invitar no solamente a saludarnos, sino a desearnos una buena semana, y ahí es donde cabe el ósculo santo, ¿no? El ósculo santo puede ser al principio, puede ser al final, puede ser al principio y al final. Y entramos ya en la parte final. La paradoja quinta, la paradoja número 5 sería la 5 y la 6, que dije antes que las he dividido en dos partes. Estamos hablando de adoración a Dios o de servicio al prójimo. Estamos hablando de las dos cosas. En este punto hay dos concepciones opuestas en las iglesias, ¿no? Tal vez en la historia de las iglesias evangélicas se defiende que la finalidad de la iglesia es ella misma. Y sin embargo, algunos, como por ejemplo el conocido, por lo menos habéis oído hablar seguramente, Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Pastor reformado, pastor luterano de la iglesia confesante alemana que fue muerto porque fue acusado de una conspiración contra Hitler y fue fusilado. Este hombre rico en reflexión, con unos libros espléndidos, fabulosos, que os recomiendo encarecidamente, decía que la iglesia solo es iglesia si ella existe para los otros, ayudando y sirviendo. Bueno, su enfoque era un enfoque hacia afuera y nosotros queremos pues las dos cosas, ¿no? Que el culto tiene que ver con una dirección vertical y con una dirección horizontal, y en esta doble dirección horizontal somos nosotros, para nosotros y para fuera de nosotros, ¿no? La iglesia es evangelización y la iglesia es misión, y esto no lo podemos olvidar, ¿no? El culto sí que es una cosa cierta, nos prepara para el servicio. Si tú estás en esa lucha, ¿por qué tanto culto? ¿Y por qué no hay que mejor hacer más acciones fuera, más cuestiones prácticas fuera? El culto te da la fuerza para hacer estas acciones fuera. O sea que no es contradictorio y no es contrario y no es una cosa para poner la otra. El culto bien concebido es la mejor preparación para el servicio. El culto puede quitarnos del mundo solo por un cierto tiempo. Jesús se apartaba del mundo para orar y buscar la paz, con la firme intención de volver con un vigor renovado. Esa es la idea de Jesús, esa es la idea para nosotros, ¿no? La misión de Dios implica también
la reconciliación entre los hombres y entre el hombre y la naturaleza, la ecología del Evangelio, la verdadera ecología. El Evangelio te trae reconciliación con el hombre y con la naturaleza. Lo que pasa es que se practica poco. Debemos preocuparnos, por lo tanto, por esta reconciliación horizontal como por la reconciliación vertical. Y la palabra de Dios en esto es profusa y Pedro, Juan, Santiago siempre están llamándonos la atención al respecto. En Mateo 5:23, por tanto, si en el momento de ir a presentar tu ofrenda en el altar, en el momento de venir al culto, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Son consejos prácticos, ¿no? Ya estamos terminando. Bueno, yo creo que en el culto aprenderemos a ver el mundo con los ojos de Dios. Por eso soy un fanático de que el culto cada mañana se construya con fortaleza, con potencia, con raciocinio, con reflexión, con sudor, con sacrificio. Y si no es sudor y sacrificio el venir aquí algunos desde tan temprano, otros he visto a Manuel esta mañana, poner sillas y sillas y sillas, sillas y sillas, otros se ocupan de los niños. Pues imagínate, sería un culto penoso. Entonces tenemos un culto rico en necesidades y rico en posibilidades. Y con los dones y carismas que el Señor ha puesto en medio de nuestro, seríamos poco responsables si no ejerciéramos esa responsabilidad de ponernos al servicio de la comunidad, ¿no? Este hombre que menciono ahí, el señor John, no sé en inglés cómo se pronuncia, ¿cómo se dice? Weigand, ¿cómo se podría pronunciar? Este hombre era un ministro de la Iglesia de Escocia, que tiene un libro muy interesante que se llama Declarar su gloria, Declarar la gloria de Dios, que escribió en el año 1988. Y me parecía muy bonita recoger sus palabras para prácticamente terminar esta exposición, ¿no? El culto es el privilegio más grande que Dios concede a su pueblo. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para estar seguros de que a Dios le gusta tal como lo celebramos. Tendremos que cambiar lo que sea necesario cambiar para la gloria de Dios, de una forma en que mostremos lo que podamos mostrar de la grandeza y el valor de Dios, sabiendo que Dios es infinito y no podemos mostrarlo todo, ¿no? Nuestro culto solo responderá a su vocación si la persona y la obra de Jesús, la obra de Cristo, es central. Y para terminar, puedes poner, Irene, que te he pillado, puedes poner esos versículos de Filipenses 5. Prácticamente esta sería la primera confesión de fe de los cristianos en el siglo I. Los creyentes de aquel tiempo usaron ese texto para exaltar a Cristo, poniéndole a nivel del Señor, de Adonai, de Kyrios, ¿no? Que designa al mismo Padre Dios. El culto cristiano se convirtió entonces en una celebración donde no solo Cristo era anunciado y exaltado por encima de otros dioses y emperadores, sino que también enfatizó que Él era el único a quien los cristianos adoraban. Y bueno, pues lo vamos leyendo. Si tú quieres leer en alto, esta es la liturgia que hacemos, que es una liturgia libre. Por lo tanto, si no es aquí, ¿dónde lo vas a poder hacer? Si tú quieres leer en alto, en voz en alta, yo no sé qué versión tengo, si coincide con... Creo que sí. Yo voy a leer también. Filipenses 2, 5, 11. Primera confesión de fe de los cristianos del siglo I. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero es que no termina la historia ahí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor os bendiga en esta mañana mucho.